Buenas noches, amada Iglesia, Centro Cristiano Restauración, como todos los lunes, compartiendo nuestro respectivo estudio bíblico. En esta oportunidad voy a estar desarrollando el primero y segundo libro de Pedro. Pero antes de continuar, vamos a orar. Amado Padre Celestial, pongo este estudio en tus manos para que me des la sabiduría y a través de él podamos salir edificados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les decía al comienzo, primero y segundo libro de Pedro, estas son cartas que fueron escritas por su mismo autor, Pedro, en el año 62 y 64 después de Cristo. Ellas se encuentran en el Nuevo Testamento y la primera consta de 5 capítulos, 105 versículos, y la segunda 3 capítulos y 61 versículos. Pedro, apóstol de Jesucristo. Su nombre era Simón y él se convirtió en un seguidor de Jesús y era uno de los que conformaban sus 12 discípulos. Cuando él confiesa que Jesús es el Mesías, el Señor le cambió su nombre a Cefas, que significa roca en arameo, para después ser traducido al griego como Pedro. Estas cartas están siendo dirigidas a una comunidad de creyentes que están en el Asia Menor. Estos creyentes fueron exiliados y estaban siendo perseguidos por la causa de Jesucristo. El apóstol Pedro les escribe esta carta para exhortarlos, motivarlos y animarlos a continuar en la fe, aún a pesar del sufrimiento. Y le decía que aún cuando estaban padeciendo, el poder de Dios los estaba guardando. Y aún a pesar de pasar por diversas pruebas, luchas y dificultades, ellos debían permanecer gozosos. Les recomienda vivir una vida en santidad porque esto agrada a Dios. Como lo dice en el capítulo 1, versículo 16, sed santos porque yo soy santo. Les aconseja que sean entendidos, velando, sobrios con prudencia, desechando toda mala manera de vivir, ya que Jesucristo, quien había llevado en sí mismo todo sufrimiento de pecado, había muerto y había resucitado para la salvación de nuestras almas. Jesús, quien cuando le ofendían, él no pagaba con mal. Al contrario, él hacía el bien y encomendaba su causa al fiel Dios, dueño de la justicia. Pedro, para aumentar la fe de estos creyentes, le recuerda que sus almas no habían sido rescatadas por precio de oro ni de plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. También les recuerda que ellos son escogidos de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. El apóstol asegura que el principal enemigo del cristiano es el diablo. También en esta carta hace referencia a las experiencias y sus sermones, los cuales están registrados en el libro de Hechos a partir del capítulo 1. En esta carta se habla de exilio, de persecución, de padecimiento, pero con ellas Pedro nos enseña que perseverar con paciencia es más precioso que el oro.
el oro que es probado con fuego perecedero, y la fe aumenta en medio de la prueba y es hallada en gracia. Aconseja a estas comunidades a vivir amándose los unos a los otros con amor fraternal no fingido. El apóstol Pedro hace saber de la importancia de las parejas en esta carta para que se ponga por obra, donde el esposo ame a su esposa y la trate como vaso frágil, y a su vez su esposa sea sujeta a su esposo, para que así ellos puedan ganar a los no creyentes. Exhorta a que no vivamos el tiempo que resta en la carne, en el pecado, pues el que no cometió pecado padeció por nosotros en la carne, y él terminó con el pecado, para que ya no vivamos conforme al sistema de este mundo, sino conforme a la voluntad de Dios. Seguimos nuevamente con la segunda carta de Pedro. Esta carta está dirigida a la misma red de iglesias, al igual que la primera. El apóstol acá se está despidiendo porque él sabe que morirá. Así lo refleja en el capítulo 1, versículo 14 de esta misma carta. Pedro fue ejecutado por las autoridades romanas durante el reinado de Nerón. Él enseña en esta carta que los seguidores de Jesús deben ser personas que no dejen de crecer. A esto le sigue la advertencia acerca de los falsos maestros y profetas que se han introducido entre las comunidades, desviándolos de la verdad y causando división y herejías en medio de ellos. Pedro les habla de la gran transfiguración, en donde estando él juntamente con Santiago y Juan, escucharon una voz del cielo que decía: "Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd". A lo largo de esta carta, Pedro está combatiendo a estos falsos maestros y profetas que han ido contra él y contra el resto de los apóstoles. Estos falsos profetas y maestros niegan al propio Señor Jesucristo, quien los redimió, enseñando falsas doctrinas. El Señor hará justicia. El objetivo de Pedro era restaurar esta red de iglesias para que hubiese un orden. Y les recuerda que a través de Jesús es que Dios invita a las personas a compartir de la naturaleza divina a través del amor de Dios. Para recibir y desarrollar esta naturaleza de Dios, deben procurar 7 rasgos, que son bondad, conocimiento, piedad, afecto fraternal, dominio propio, perseverancia y amor. Este último significa dedicarse al bien sin importar lo que puedan responder los demás. Amar, de acuerdo a Pedro, es compartir la vida de Jesús a todas las personas. Aquí el apóstol les está hablando de que ellos deben continuar extendiéndose porque sabe que no le queda mucho tiempo para estar personalmente con ellos. Y para finalizar el capítulo 3,
el apóstol se centra en la venida del Señor, como está escrito en el capítulo 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El Señor Jesucristo no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza. El Señor Jesucristo es paciente con nosotros. Él no desea que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esperemos cielos nuevos y tierra nueva en las cuales morará la justicia. Amada Iglesia, Cristo viene pronto. Esto ha sido por hoy nuestro estudio. Deseo que tengan una feliz noche. Dios los bendiga.